Cuando llegaste, ¿pensabas que 32 años más tarde podría estar colgado esto aquí? Fue una eliminatoria para empezar, para debutar en Europa para el Tete, fue como una montaña rusa. Sí que dijo que sabía dónde estaba, pero dijo que eso es África. Ahí te quedas con el golazo de Felipe, te quedas con lo que pasó con Agustín y que tuvo que acabar jugando Pierre. Pero yo lo que más recuerdo de aquella eliminatoria fue un poco el partido de ida. No te hubiera contestado esta pregunta hace unos años, porque, como te he dicho, pues fue difícil de asimilar, pero al final pasa el tiempo y bueno, al final se tiene que poder hablar de todo. Hacíamos broma un poquito con Toño y todo, un poquito con Tony también, y todos los futbolistas hacemos los elegidos de Leal, que muchos dirán, bueno, pues es un torneo amistoso, ¿no? Pero en aquel momento pues fue algo importante, ¿no? Ahora todo el mundo le dio valor al hecho de ganar un torneo con un Lampard. Cierto, tengo el recuerdo del gol, del mío, pero sobre todo el partido, cuando pienso en el partido tal, me sale Antonio haciendo el golazo y llevándonos a semifinales. No sé, yo que hablaba poco, pero cuando hablaba era decir las cosas como eran. ¿Cuál te gustaría volver a jugarlo, volver a vivir lo que viviste en ese partido como jugador? Pues yo, por la rabia con la que me fui, el de Alemania, el de Schalke. Eran dos cracks, Redondo y Chemo, pero me quedaría con Joka. Siete años dan para mucho, y el invitado de hoy es uno de los pilares de aquel Tenerife que encandiló en la década de los 90. Canterano del Barça, medallista de oro olímpico en los Juegos de Barcelona 92, fue el primer goleador blanquiazul en competición europea. Además vivió las dos aventuras en la Copa de la UEFA. Él es Antonio Pinilla. ¿Qué tal? Bienvenido a las voces del Tete. Hola Javier, un placer estar con vosotros. Eres uno de esos jugadores a los que me cuesta condensar la charla antes de empezar, porque fueron tantos años, al final fueron 7, vistiendo la camiseta del Club Deportivo Tenerife, que no sé por dónde empezar. Así que te lo dejo a ti. ¿Con qué recuerdo te quedas de toda esa etapa? Hombre, pues hay buenos recuerdos, también evidentemente hay de todo, de decepciones también, pero claro, cuando pasa el tiempo siempre decimos que nos quedamos por lo bueno y bueno, pues yo creo que por ejemplo me quedaría con ese primer año, con el debut del TT en Europa, con la eliminatoria de Lucer. Me quedo con esa anécdota, que yo la considero una anécdota, que mucha gente me la recuerda del primer gol del europeo del Tenerife, ese partido, el partido de ida con Lucer. Pero yo creo que también me quedaría con la clasificación, esa segunda clasificación con Jupp Heynckes para la UEFA. Luego de allí por la UEFA nos llevó hasta semifinal, con la decepción de aquel partido de vuelta en Alemania. Pero yo me quedaría con la temporada anterior, que nos hicimos yo una temporada muy buena y nos clasificamos de forma merecida para la UEFA. Bueno, pues ya que sacas el tema, vamos con esa primera eliminatoria de Copa de la UEFA. Llegas en el verano del 93 y te estrenas en septiembre. Precisamente, estamos hablando ahora en septiembre, son 32 años después. Pero ese día te conviertes en el primer goleador en Europa del Tenerife. ¿Cómo recuerdas aquel primer partido en el Heliodoro? Pues lo recuerdo que fue todo un proceso un poco extraño aquella eliminatoria contra los Serbios, porque siempre recordamos que no sé exactamente dónde estábamos entrenando y nos llegó la noticia de que nos había tocado Mónaco. Evidentemente en Mónaco pues todos conocíamos dónde está Mónaco, como Mister Mónaco, conocíamos todo de Mónaco porque es un referente en el fútbol francés. Pero si recuerdas, o si los que nos escuchen recuerdan, pues en aquella época que había ganado la Liga, que iba a lo que es la Champions ahora, la Copa de Europa, era el Olympique de Marsella, pero lo sancionaron. Estaba el presidente Bernat Tapie y algo hubo con el tema económico. Y bueno, acabaron sancionando al Olympique de Marsella. Mónaco ocupó su espacio y su lugar en lo que era la Copa de Europa. Y
evidentemente entró otro club francés, que en este caso era el Auxerre, y claro, la sorpresa nuestra fue que en principio teníamos que jugar contra el Mónaco, pero sucedió esto y el Mónaco jugó Europa, Copa de Europa, y nos tocó el Auxerre, claro. Nosotros conocíamos al Mónaco, al Auxerre nadie lo conocía, es decir, no sabíamos ubicarlo en el mapa de Francia, no lo conocíamos como club, no sabíamos el nivel que tenía, no conocíamos a ningún jugador, no conocíamos al entrenador, que después vimos que era un personaje del club, y que tenían jugadores que realmente eran fantásticos, pero claro, aquí no había, en aquella época no había el conocimiento y las opciones, los recursos que tenemos hoy en día para ver el fútbol internacional. Entonces teníamos pocas referencias del Mónaco, del Marsella, que lo veíamos, pero por ejemplo el club no tenía opción de conocer ni sus futbolistas, ni cómo jugaban, ni de hecho su club. Entonces fue ya un primer cambio que fue extraño, ¿no? Que de jugar contra el Mónaco, que era como un club con renombre, a jugar con Auxerre, que nadie conocía ni dónde estaban, ni tenía demasiadas referencias. Así que yo creo que fue esa eliminatoria pues, un poco rara, porque nos encontramos al llegar en ese primer partido con un equipo que era tremendo, era muy físico, muy agresivo, con futbolistas jóvenes, como he dicho, ¿no? Que tenían un buen nivel, pero sobre todo físico. Nos sorprendió la capacidad física que tenían y nos costó adaptarnos a esa circunstancia. El partido de día no fue nada fácil. Hicimos el primer gol de penalti y después yo creo que me lo remontaron y acabamos empatando a 2. Y el partido de vuelta fue épico, ¿no? Esperábamos un hombre menos, buscaba Pierre en la portería y fue una eliminatoria para empezar, para debutar en Europa para el TT, fue como una montaña rusa. De un rival que no conocíamos nada y que podía pensar la gente que era accesible, pues vimos que era para mí un auténtico equipazo, jugaba muy bien, tenía jugadores muy buenos y realmente nos pusieron las cosas muy difíciles hasta el punto de que tuvimos que tirar la Bélgica allí en Francia, como he dicho, con Felipe anotando creo que el 0-1 y con Pierre debajo de los palos porque no había otra opción. Realmente fue algo para recordar. Vamos a desgranar un poco, te voy a ir preguntando detalles, porque es verdad que una semana antes, ya lo has dicho, solo una semana antes del partido se cambia el rival. Y Valdano en ese momento dice, sabíamos mucho del Mónaco y ahora tendremos que empezar de nuevo. O sea, de repente, lo que comentabas, ¿no? Un equipo que tenía a Klinsmann, el alemán, a Djorkaeff, de repente te toca el Auxerre, que no tiene tantas figuras y que no lo conocen tanto. No sé si recuerdas si les puso vídeos y cómo se prepararon para ese partido en tan solo una semana. Hubo poco margen y en aquella época, bueno, tampoco se tiraba tanto de scouting que se tira ahora y había mucha menos referencias, no tenías, puede ser, acceso a vídeos y tampoco era que con Jorge tiraran demasiado de vídeos. Es decir, que yo creo que fue un poco, yo creo que ellos como cuerpo técnico seguro que tenían más información, pero nosotros los futbolistas, como decía, de jugar contra futbolistas que conoces y de figuras internacionales, pues pasamos a jugar contra jugadores que no conocíamos, pero que, como he dicho, para mí tenían buen nivel. Recuerdo a Chico Martens, recuerdo a Bayrou, un extremo muy rápido que tenía, el delantero centro que se llamaba Lalans. Bueno, era buen equipo. Y la forma de prepararlo, pues en aquella época no se tiraba tanto de scouting, como he dicho, y íbamos un poquito más a ciegas. Sí que es cierto que el grupo técnico algunas indicaciones de cómo jugaban nos dieron, pero como he dicho, para mí el equipo nos sorprendió en cierto modo, ¿no? Porque no esperábamos un equipo con ese potencial. El fútbol francés pues nunca ha sido considerado una de las ligas más fuertes, sí que tienen buen nivel, evidentemente, como selección y de jugadores, pero a nivel de club no han tenido grandes éxitos normalmente en competición europea y en principio, entre comillas, podemos pensar que nosotros contra el Mónaco no, pero como lo sea, un equipo más desconocido podíamos tener más opciones y que en principio, entre comillas, podíamos ser favoritos, pero fue toda una eliminatoria durísima. A ellos les pasó un poco lo mismo, no sé si te acuerdas. El entrenador, que ya lo has nombrado también como personaje, te decía un poco, yo no sé ni dónde está Tenerife. Bueno, sí que dijo que sabía dónde estaba, pero dijo que eso es África. Sí, tienen que jugar la Copa de África, sí señor. Era un poco por... Sí, bueno, le gustaba, yo creo que era un entrenador que viviendo luego por el físico y tal,
le gustaba un poquito poner salseo al tema, ¿no? Y yo creo que sabía exactamente lo que decía y por lo decía. Un poco para crear ese ambientillo y crear un poquito de polémica. Es curioso porque, fíjate, Valdano ya decía que del Mónaco sabían mucho y no tanto de los SER. A ti también te lo escucho y a casi todos los compañeros con los que voy hablando pues dicen lo mismo, ¿no? Los SER menos conocidos, pero habían sido semifinalistas el año antes en Copa de la UEFA y no eran tan conocidos. Eso también me resulta curioso. Es verdad que han pasado muchos años y lo que dicen, no hay tanto scouting ni acceso a vídeos, pero eran desconocidos habiendo llegado ya a semifinales en competición europea. Sí, de hecho ha cambiado mucho en ese sentido. Hoy hay acceso con las televisiones a conocer a todos los equipos europeos. De hecho, por ejemplo, esta semana está viendo por europeo y conocer un montón de equipos de la Conference de todos los países, de países que no había pensado que pudiera haber ligas de buen nivel, y hoy en día tienes acceso a toda esa información y a todos esos equipos que puedes ver. En aquella época, a pesar, como dices, de que Auxerre venía de hacer una muy buena competición el año anterior en Europa, pues no era muy conocido, no lo ubicábamos, no había ese seguimiento de las competiciones, no había partidos en directo, podías tener referencias, tal, pero no se vivía como se vive hoy en día, y el fútbol, esa información, eso que estás diciendo, nos remite un poquito como era el fútbol anteriormente. Un equipo semifinalista con la UEFA prácticamente fuera desconocido. Otra cosa también que nos dice cómo ha cambiado el fútbol es que esa eliminatoria en el Heliodoro, la entrada no llegó a 13.000 personas. Creo que también había un concierto de Michael Jackson, las entradas eran caras, pero no se llegó a 13.000 personas en la grada. Y esta temporada en Primera Federación el club tiene más de 13.000 abonados. O sea, imagínate también cómo ha cambiado y qué supondría un partido como ese hoy. Sí, pero yo creo que fue un poco una sorpresa, ¿no? No sé qué ocurrió exactamente, no sé si fue el tema de las entradas o documentos del concierto que había, pero sí que es cierto que no hubo una gran entrada, y con la expectación que había por el debut del club, del equipo de Europa, pues no sé, cuando llegamos yo recuerdo que hubo una presentación con todo el demopeo y tal, una presentación muy chula, que de hecho creo que incluso vi un día cosas por ahí en mi casa, tengo el vídeo de la presentación del Tenerife 93-94 en Europa y tal, que fue una presentación chula, ¿no? Y había esa ilusión porque el equipo jugase en Europa, y el primer partido nos toca en casa, tal vez también por el rival, ¿no? Por ese desconocimiento, que no era el Mónaco, que tal vez podía tener algo más de expectativas de la gente y conocerlos un poco más, pero yo creo que se juntó todo, y sí que es cierto que recuerdo que aquel partido esperábamos, o yo personalmente esperaba, ese ambiente de lleno total prácticamente de Caldera, y no lo hubo ese partido y otros partidos europeos que realmente en ese sentido fueron tremendos. Mira, hablando también con Percy Olivares. Así es, hablar con Percy. Hace años, yo creo que esto ocurrió en 2020 y 2021. Que me dijo que tenía una conexión muy especial contigo y con Toño. Exacto. Dice que recordaba la capacidad de motivación de Valdano y Capa antes de esa eliminatoria, porque le tocaba poner a Toño de lateral. No sé qué circunstancias había. Él, por ejemplo, no podía jugar en Europa, no estaba inscrito para jugar competición europea, y el que había para jugar de lateral ese partido era Toño, que tenía que defender, a Bayrou, que como has dicho era un tío súper rápido, y que sí que él recuerda que vieron algunas imágenes y que se miraban todos diciendo, a ver cómo va a parar Toño este tío. Y que bueno, que al final Valdano y Capa les pegaron allí una charla que lo acabó convenciendo, y que salieron allí, él decía, con los ojos llorosos y todo. Sí, porque recuerdo que Percy acababa de llegar, yo creo, se incorporó, venía de la Copa América. Con Perú había jugado, entonces se incorporó tarde, no pudo jugar el eliminatorio, pero recuerdo perfectamente a Percy en el partido de vuelta allí en Francia, no sé, pues antes de la salida y después del partido, pues la gente estaba eufórica y dijo, bueno, vamos a rezar un poquito dando las gracias y tal, que por eso me acuerdo perfectamente de que acababa de llegar y tuvo la personalidad de decir, oye, en el momento aquel que estábamos todos eufóricos después de cómo había ido el partido allí en Francia, de decir, oye, venga, pues vamos a darle gracias a Dios. Recuerdo que fue algo
que a mí se me queda en el recuerdo. Por eso me comentas lo de Percy, me comentas que no podía jugar, recuerdo el tema de la Copa América y recuerdo a él en el vestuario porque prácticamente se acababa de incorporar al club. De esa eliminatoria sabemos o recordamos siempre el tema de Pierre en la portería por la lesión de Agustín, el gol de Felipe, tu gol como el primero en Europa, pero ¿tú recuerdas algo de esa eliminatoria que no sea tan popular? O sea, que no se haya dicho tanto, alguna anécdota o algún recuerdo especial de eso. Yo, es que hubo mucho, ¿no? Me quedo, por ejemplo, como decías, con el primer gol, me quedo con el partido de vuelta que fue épico, pero claro, ahí te quedas con el golazo de Felipe, te quedas con lo que pasó con Agustín y que tuvo que acabar jugando Pierre, pero yo lo que más recuerdo de aquella eliminatoria fue un poco el partido de ida, ¿no? Que yo creo que todos sabíamos que evidentemente está jugando en Europa, ¿no? Pero yo creo que nos sorprendió, entre comillas, un poco aquel equipo, ¿no? Porque una cosa es verlo en un vídeo o que te digan cómo juega y tal, y otra cosa es que vimos que eran como un equipo muy físico, que estaba muy encima, que presionaba, que eran rápidos, era difícil irse en el 1 contra 1, ¿no? Y tal vez yo tuve la sensación en aquel momento del partido de día que iba a ser como fue, una eliminatoria brutal, difícil, y yo tuve la sensación de que tal vez hubiéramos tenido más opciones. Yo creo que lo pensé en aquel momento, hubiéramos tenido más opciones contra Mónaco, a pesar de que jugaran Griezmann, Djorkaeff y que fuese un equipo mucho más referencia. Yo creo que a nivel futbolístico, por la forma que teníamos que jugar de jugar nosotros, el estilo, el modelo de juego que teníamos con Jorge y los jugadores que teníamos, tal vez hubiéramos sorprendido nosotros más a Mónaco. Y sin embargo, yo creo que el cambio de papeles fue ese, ¿no? Que nos acabó sorprendiendo más el potencial de un equipo que era joven, rápido, agresivo, difícil de desequilibrar en un 1 contra 1. Y no, yo creo que nos costó. Yo creo que nos costó la eliminatoria por eso. Y la sensación que tuve en aquel momento fue aquello de, todavía me queda, de pensar que tal vez nos podía haber tocado al Mónaco, que a pesar de que en principio por nombres era más difícil, yo creo que al Mónaco lo hubiéramos podido sorprender, entre comillas también, porque nosotros también éramos desconocidos en Europa, para ellos lo hubiéramos podido sorprender con un fútbol mucho más dinámico, y ellos no eran un equipo como ser para hacernos sufrir físicamente. Yo creo que ahí, futbolísticamente, nosotros, de hecho, hubiera sido un reto que a mí me hubiera gustado y que yo creo que incluso hubiéramos tenido más posibilidades de pasar, que al final lo hicimos con Auxerre también, que con Auxerre en este caso. Yo creo que hubiera sido una eliminatoria, y yo creo que y recuerdo que tuve esa sensación de decir, vaya, parece que veníamos, que nos había mejorado el sorteo o la eliminatoria con esa circunstancia, y pensar, podríamos haber jugado contra el Mónaco, que tal vez tendríamos más opciones que contra un equipo que a mí en el partido de día me gustó mucho. Esa primera aventura europea termina contra la Juve, a la que se le gana en casa, ¿no? De esas tres eliminatorias, la de Auxerre, Olympiacos y Juventus, en esa primera aventura, ¿con qué te quedas? Pues bueno, yo creo que me quedo un poco con la sensación poco agria, me quedé un poquito, porque el partido de la eliminatoria contra la Juve tenía equipazo, ya si miramos los nombres, pero yo creo que podríamos haber hecho algo más, en el sentido de que llegamos muy justo. Recuerdo que en Delle Alpi, allí en Italia, en Turín, prácticamente había 2 futbolistas de banquillo, creo que tan solo había un portero y un futbolista de campo, quiero recordar, muchísimas bajas. Claro, no era como ahora, hoy ves los banquillos de 22 jugadores, 5 cambios, ¿vale? En aquella época 3 cambios, 16 en el banquillo, 16 futbolistas en la convocatoria. Claro, era todo muy diferente, y estuvimos muy condicionados en el partido de ida por esas bajas. Por la lista era muy corta de Europa, si no estabas en la lista no podías jugar. Bueno, fue todo que prácticamente llegamos con el puesto. Recuerdo que hacíamos broma un poquito con Toño y todo, un poquito con Tony también, y todos los futbolistas hacíamos los elegidos de Lealpi. Me acuerdo que era una broma que hacíamos mucho, porque no había opción, Jorge no tuvo opción ni Ángel de elegir entre los jugadores que iban a jugar, ¿no? Tenía que convencer a todos los que jugábamos en aquel momento de que éramos los mejores, pero porque no había más, ¿no? Éramos un poquito, como decía, es que
somos los elegidos, pero es que no había elección, ¿no? Era lo que había, ¿no? Entonces, esa broma la tuvimos ahí durante un tiempo, los elegidos de Leampi, porque el equipo estaba en cuadro, ¿no? Y a mí me queda esa sensación de alguien, evidentemente, el recuerdo de Auxerre, el recuerdo de Atenas, aquella eliminatoria también fue muy guapa, muy bonita, pero me quedo con ese regusto amargo de que podíamos haber, con el equipo al 100%, podríamos haber hecho una eliminatoria, no digo pasar, que también, ¿por qué no? Porque yo creo que teníamos mucho potencial, pero hacer una eliminatoria mucho más bonita contra la Juve. En el partido de ida creo que fue 3-0 y a pesar de que acabamos ganando en el Heliodoro, ya la eliminatoria estaba muy encargada para ellos, tenían experiencia, tenían calidad, tenían futbolistas que marcaban diferencias y con 3-0 no íbamos a dar la vuelta al marcador a pesar de que acabábamos ganando el partido. Era simplemente, no era imposible en el fútbol, no se puede decir, pero muy difícil, ¿no? Entonces me quedo con esa sensación amarga del partido de ida, ¿no? De que no pudimos, entre comillas, estar al nivel porque prácticamente éramos 12 jugadores y no había demasiadas opciones y bueno, ellos lo aprovecharon bien, realmente. Antes de saltar en el tiempo, vamos a volver un poquito atrás. Tú eres canterano del Barça, vienes del cedido, estuviste cedido en el Albacete, pero bueno, jugaste en el Barça. Cuando llegas a Tenerife, en ese verano del 93, también había sido medallista de oro olímpico. Lo primero que juegas es el Gamper. En ese momento era un torneo de verano que tenía mucho prestigio y el Tenerife gana ese torneo ganándole al Girondins de Burdeos, donde juega Zinedine Zidane, y al propio Barça en el Camp Nou. Eso, quizás los más jóvenes que escuchen ahora o me estén oyendo digan, bueno, pero si al final fueron 2 amistosos, eso no tiene ninguna gracia, pero yo recuerdo de niño ver los torneos estos de verano, tipo el Gamper, el Santiago Bernabéu, el Teresa Herrera, el Carranza, el Colombino, el Naranja en Valencia, que eran torneos míticos y que parecía que eran más que un amistoso. ¿Por qué crees que se ha perdido esa magia o ese misticismo de esos torneos? Bueno, porque el propio fútbol, tal como está montado hoy en día, implica que los equipos buscan pretemporadas. No sé, yo creo que buscando otros alicientes, ¿no? Para mí es una pena, ¿no? Porque, como dices, ¿no? La gente joven que hoy en día sigue el fútbol, es difícil explicarles que esos partidos, esos torneos tenían un peso importante en la pretemporada. La cosa ha cambiado muchísimo. Hoy en día, como decíamos, ¿no? Yo recuerdo, me has comentado, yo soy de Barcelona y seguía al Barça desde pequeñito, pues no veías al Barça hasta el Gamper, ¿no? Era como la presentación del equipo, no había televisión, el equipo hacía su pretemporada, acá estaban entrenando, pueden hacer algún partido amistoso, pero la gente estaba esperando a ver a su equipo en la presentación en su propio torneo, igual que le pasaría cuando jugaba el Real Madrid el torneo Bernabéu o el resto de equipos, el Valencia el torneo Naranja, luego te veían en el Carranza, el Teresa Herrera. Entonces yo creo que, claro, ha cambiado demasiado el fútbol. Hoy en día no tienes prácticamente, yo siempre digo, vienen de vacaciones y ya están jugando torneos y partidos contra equipos de muchísimo nivel. No hay una temporada como se hacía antes, la que te ibas poniendo en forma y después te presentabas ante tu afición. Yo creo que eso es lo que ha hecho que hayan perdido peso esos torneos y es una lástima, porque eran torneos muy bonitos y como decías, ¿no? El Gamper fue una ilusión ganarlo, porque, a ver, yo lo había ganado con el Barça, pero no es lo mismo ir con el Tenerife y recuerdo que eran 2 partidos, era un cuadrangular, y a mí aquel torneo me dejó evidentemente mucha huella. ¿Por qué? Porque era la primera vez que lo jugaba contra el Barça, siempre volver a tu casa ya donde te habías criado, donde te habías formado en la Masía, pues siempre es especial, y me salieron bien las cosas, recuerdo, y otra de las anécdotas que me queda es el tema de Zidane, que lo has comentado. Realmente, yo no reparé en Zidane, de hecho ninguno reparamos en Zidane, yo no recuerdo que hubiéramos hablado de que había un jugador, y lo pongo en contexto porque, por ejemplo, hoy en día estás hablando de la Yamal, que con 16 o con 15 años ya es una figura mundial. Estás hablando de que normalmente los chicos con 18 o 20 años ya la están rompiendo, ¿no? Zidane, estamos hablando del año 93, él creo que es del 72,
tenía 21 años y estaba en el Girondins de Burdeos, que sí, era un buen equipo, como decíamos, ¿no? Pero no era el Mónaco, ni era el Paris Saint-Germain, ni era como un tercer o cuarto equipo en Francia, y los mismos dos partidos jugamos contra ellos y yo no reparé ni recuerdo que ningún futbolista dijésemos ahí hay un crack, ¿no? Por eso decimos que yo lo valoré después cuando lo vimos. Zidane, este chico no salió, jugamos contra él en el Lampert, pues yo no me acuerdo de él, ¿no? Me llama mucho la atención que jugando el partido no hubiéramos reparado que en la calidad de un futbolista como Zidane, además con la elegancia que tenía y tal. Es decir, que a mí esa es una de las anécdotas o de los temas que cuando pienso en aquel momento dices, vaya, no lo vimos, ¿no? Venir. Y ya no era un niño, ya tenía 21 22 años casi, es decir, que el tema estaba ahí. Luego lo descubrimos, lo volvimos a ver cuando lo descubrimos más, creo que fue ese año, jugando la eliminatoria de UEFA contra el Betis, que me marcó un golazo de medio campo, y ya ahí se le vio la calidad decían, y ya fue un poquito la presentación aquí en España del futbolista. Pero en el Lampert no lo vimos venir, y yo recuerdo, pues nada, a mí personalmente me salieron bien las cosas, y todo goles en el partido contra el Girondins, y luego en la final contra el Barça pues pudimos ganar también anotando yo todos los goles, y fue realmente un muy buen comienzo, ¿no? Para entrar en el equipo y entrar en el club, para un recién llegado como yo, hacerlo además en Barcelona, contra el Barça, con lo que eso implica, y logrando algo que, como dices, ¿no? Ahora, en perspectiva, muchos dirán, bueno, pues es un torneo amistoso, ¿no? Pero en aquel momento pues fue algo importante, ¿no? Ahora todo el mundo le dio valor al hecho de ganar un torneo con un Lampert. Y otra pregunta, bueno, otro recuerdo, que no sé si lo tienes fresco o no. Antes de jugar en el Tenerife, sí había jugado en Tenerife, pero no contra el Tenerife. Ah, ¿no? A ver si ahora. ¿No te acuerdas? De haber jugado en la isla. ¿La selección? No. Pensaba que te ibas a acordar. ¿Contra el Tenerife, no? No era el Tenerife. Jugaste en Tenerife, pero no contra el Tenerife. Jugaste con el Albacete contra otro equipo de Tenerife. Ah, contra el... la isla, claro, yo estaba pensando en el Heliodoro. Yo jugué en el Heliodoro contra el Tenerife en Liga. Recuerdo aquel partido, creo que fue un empate, pero habíamos jugado tal vez en Copa contra el Realejos, ¿puede ser? Correcto. Sí, es que... yo soy de los Realejos y estaba mirando la alineación hace poco y digo, coño, pero si Pinilla jugó... Sí, recuerdo Copa, ¿no? Sí. Ahora, has dicho Tenerife y yo estaba pensando en el Heliodoro, ¿no? Digo, ¿cuándo jugaba? Si yo jugué con el Albacete, pero contra el Tenerife. Claro, ahora, pensando así, digo, tiene que ser esto, ¿no? Y recuerdo que fue Realejos, sí. En Copa con el Albacete la temporada anterior. Sí, ese ha sido el mayor acontecimiento futbolístico que se ha vivido allí, jugar contra un... no ha jugado nunca ningún primera más allí en los Realejos, ¿no? No, es que fue un cruce de copa y al final, bueno, venía... Pero con el Tete sí que íbamos a jugar allí en el Realejos. Sí, pero bueno, digo, siendo un partido oficial, claro, el equipo en segunda B en ese momento y jugar contra un primera, pues yo creo que fue el único partido, por lo menos que yo recuerde, que haya habido tanto nivel. Y bueno, eso, estabas tú, estaba Rommel, la verdad que fue... Sí, Rommel, aquella fue la temporada triste sucedió con él, estábamos en Albacete y la verdad que también fue duro. Otra pregunta relativa con esa llegada tuya a Tenerife. Cuando llegaste, ¿pensabas que 32 años más tarde podría estar colgado esto aquí? No, uno no tiene esa perspectiva. Cuando eres joven, eres un chavalín, estás pensando en el día a día, estás pensando en lo que tienes que hacer, en hacer una buena temporada, que la cosa te vaya bien, pero es difícil tener una perspectiva. Eso lo tienes más cuando esas cosas las empiezas a pensar ya más cuando eres más veterano. Un poquito, cuando ya llevas un tiempo en el club y ya fueron 7 temporadas en mi caso, y evidentemente pues sí te das cuenta de que ya hay una historia bonita, ¿no? El equipo además fue, yo creo que la mejor época histórica de Tenerife, esas competiciones, esas participaciones en UEFA, evidentemente pues hay un bonito recuerdo, pero uno no tiene, cuando llega a un sitio, cuando está allí, no piensas tanto en eso. Le das un valor cuando ya está acabando tu carrera, cuando ya ha acabado, que te haces un resumen un poquito de todo lo que has vivido. Pero la vorágine del día a día, lo que implica ser futbolista
profesional, de estar preparado, de competir primero contra tus propios compañeros, por estar allí, por tener un sitio en el equipo, después competir cada partido contra los rivales, pues no te permite tener tal vez esa perspectiva de lo que será el futuro, ¿no? Con el paso del tiempo y ahora recientemente, en los últimos 5 años que he visto tantos vídeos, tantos goles de temporadas atrás, una cosa que me ha llamado la atención durante este tiempo es los golazos que metía. O sea, no lo tenía tan presente. Y de todos los que marcaste en la isla, bueno, en la isla no, con el Tenerife me quedó el que hiciste en el Molinón, que sirvió uno de los dos para clasificarse a Europa por segunda vez. ¿Tú con cuál te quedas? Pues realmente también con ese, porque antes te decía que uno de los mejores recuerdos que tengo es de precisamente la clasificación de aquella temporada para Europa. Y recuerdo que nos jugamos ahí en el Molinón contra el Sporting. Recuerdo que hizo un gol a Aguilera, que también le puse yo el balón, y el gol que hice en el Molinón. Y realmente me quedo por todo, ¿no? Te voy a decir ese gol por todo. Primero, porque por lo que supuso, ¿no? Por lo que era el partido en el que nos ganamos la clasificación, era la final de temporada ya. Ahí todo el mundo con aquella tensión de poder consolidar lo que habíamos hecho a lo largo de todo el año. Y porque realmente también el Molinón me gusta. Es decir, hay estadios que no sabes por qué te gustan. Y a mí el Molinón es un campo que cuando, no sé, a mí me motivaba, me gustaba, es un club también que me cae bien, el Sporting, no sé, por todos los compañeros que tenía allí, por aquello de los yogurines, por Luis Enrique, por Majalí, por Abelardo, no sé, por todo. Era un club que me caía bien y ir a jugar a Gijón para mí siempre era, no sé, me gustaba. Entonces me quedo con ese gol por todo, por el estadio, por el equipo, el rival, por lo que suponía en aquel momento y bueno, también por la factura del gol. Si yo tuviera que hacer un ranking de goles tuyos por importancia, diría los dos que hemos hablado ya. El primero en competición europea por lo que significa, ese gol en el Molinón porque supone clasificarse a Europa, y el de Dinamarca contra el Brøndby porque encarrila la eliminatoria o igualar la eliminatoria en ese momento y luego poder pasar a unas semifinales de Copa de la UEFA. ¿Qué recuerdas de ese gol? Bueno, aquella temporada de Europa fue realmente espectacular y el gol lo recuerdo porque en alguna ocasión lo he visto. Es una jugada que hace Juanele y el balón queda un poco suelto allí, yo lo acabo llevando a la red, pero sobre todo lo que recuerdo de aquel partido, que sí, porque a veces te acuerdas más de las cosas que en este caso no las has protagonizado. Yo me acuerdo de mi gol, sí tengo la vivencia, pero sobre todo me acuerdo con el encaje de la falta que metió, que nos metió en semifinal, y yo sí que es cierto, tengo el recuerdo del gol, del mío, pero sobre todo aquel partido, cuando pienso en el partido tal, me sale Antonio haciendo el golazo y llevándonos a semifinales. Por eso es curioso, ¿no? Que tengan un recuerdo más vívido, más lúcido de lo que fue el segundo gol, que no tanto del mío, porque no lo recuerdo tanto, ¿no? Sin embargo, el momento del gol de Antonio es difícil de olvidar. Esa temporada, en esa segunda aventura europea, hay dos partidos que son dos partidazos. El primero diría el del Lazio, el 5-3, y el del Feyenoord en Holanda, 2-4. ¿Qué recuerdas de esos dos partidos? ¿Hay alguna cosita así curiosa que puedas contar? Voy a hacer un poco de trampa, porque yo no me gustaba ver demasiados partidos en los que jugaba, no soy de eso, no he visto partidos, no he tirado de vídeos ni nada, pero sí que hace ya unos años tuve curiosidad por volver a ver entero precisamente el partido de Rotterdam, porque tuve la sensación de que fue uno de los mejores partidos que hizo el Tenerife en los años que yo estuve allí. Me dio la sensación de que teníamos delante un equipo muy bueno. Recuerdo que ahí estaban Larsson, estaba Kuma, el Feyenoord, tenía una gran plantilla y un buen equipo, y creo que fuimos totalmente superiores. El fútbol que desplegamos fue brutal. Recuerdo a Juanele que volaba, yo siempre digo Juanele flotaba, y aquel día fue Vivar Dorado, estuvo espectacular también, no sé, es decir, yo tuve la sensación de que cuando pasa el tiempo, pues, querría verlo entero, a ver si
lo viví diferente y ahora veo otra cosa, ¿no? Y lo que volví a ver después de ver el partido entero, que es que no había visto ningún partido así antiguo entero, pues fue la misma sensación, es decir, fue un dominio total de que el equipo jugaba un fútbol extenso, que teníamos futbolistas que marcaban diferencias y que fue un partidazo. Esa es la idea que tengo. Entonces, es el recuerdo que tengo yo de Rotterdam, es pasar por encima del Feyenoord, hacer un partido brutal y recuerdo incluso Pablo que metió el gol, jugando del medio. Bueno, fue todo un recuerdo espectacular, sobre todo, pero por la seguridad que tuvimos y el fútbol que desarrollamos. Y que luego me lo corroboró, porque a veces tú tienes una idea, ¿no? Y el recuerdo lo magnifica un poquito todo, ¿no? Quise verlo por eso. Tuve curiosidad, ¿habríamos jugado también o fue un recuerdo mío? Y lo vi, y después de mucho tiempo, igual no hace tanto que lo vi, hace unos años, y realmente fue chulo el partido que hizo el equipo. Y sobre el tema del Lazio, no he visto el partido entero, pero sí que he tenido oportunidad de volver a ver reportajes con los goles, cómo fue el partido, un reportaje entero sobre el partido, con los goles y todas las situaciones que se vieron, y la verdad es que fue también un espectáculo, porque encima lo pudimos vivir con nuestro público, ahí sí que el velódromo estaba lleno, una caldera, el equipo hizo vivir a la gente, y me quedo con algo que nos pasó en Italia, que en el partido de ida allí perdimos 1-0 en el Olímpico de Roma. Pues bueno, fuimos a jugar al Olímpico de Roma, en el estadio, impresionado y tal. Jugamos contra el Lazio, con futbolistas que conocías, Nettel, que sí, Basirelli, tenían plantillón, ¿no? Y recuerdo que acabó el partido y estaba con Jokanovic, estamos con unos cuantos hablando y tal, y estábamos, bueno, joder, pues hemos jugado bien, tal. Es un buen partido porque yo creo que ahí en el Olímpico el equipo estuvo bien, pero claro, y al final, yo creo que Joka que era como, ¿no? Joka hablaba poco, pero cuando hablaba era decir las cosas como eran, ¿no? Y recuerdo que dijo, sí, pero no hemos jugado muy bien, ¿no? Vino a decir algo así como, sí, hemos jugado muy bien, pero al final los italianos estos te ganan, ¿sabes? Es decir, ellos compiten, tú juegas bien y ellos compiten, ¿no? Un poquito la sensación que tenía cuando jugabas contra el equipo italiano. Tú podías hacer un fútbol muy bueno, dominabas, tenías tal, te daba la sensación de que eras mejor, pero ellos llegaban, te hacían 1-0 y tú eras incapaz de hacerle ningún gol. Y recuerdo que dijo, sí, nosotros jugamos muy bien, pero al final los que han ganado el partido son ellos y nosotros no hemos hecho ni ocasiones, sí, pero al final no nos hacen ni gol. Y entonces, recuerdo eso porque precisamente después del partido de vuelta, lo que hicimos fue 5 goles, ¿no? O sea, que yo decir, lo que había dicho Joka de que había pasado en el Olímpico, que tenía toda la razón, pero es que al final acabamos metiendo 5 a un equipo italiano de los 90, que es decir mucho, porque el fútbol italiano ha cambiado mucho, pero un equipo italiano en los 90, hacerle goles era difícil, ¿no? Y hicimos un partidazo, el equipo estuvo sensacional. No he vuelto a ver el partido entero, sí que he vuelto a revivir las jugadas, el golazo del Nettel, que dices, bueno, como le pegó, se pusieron por delante y tal, es decir, fue una remontada espectacular y ahí yo creo que fue el momento en el que recuerdo el velódromo más encendido, ¿no? Es decir, el punto álgido de mis 7 años allí, mis 7 temporadas, cuando pienso en un momento que digas, es que la gente se volvió loca, con el equipo fue en ese partido. Sí, por suerte tuve, eso, valga la redundancia, estar allí. Y yo solo tenía 10 años en ese momento, pero es el mejor recuerdo que tengo de un partido de fútbol. Estabas batiéndole a un equipazo, un equipo italiano, ¿verdad? Sí, por todo, por cómo fue, por la remontada, por muchas circunstancias más, pero aquello fue un partido mágico y yo sí que lo he visto más tarde y pudieron ser más. Sí, yo pensaba que al final se había sufrido y después del 5-3 hay alguna más para haber marcado 6 o 7, o sea que... Vale, pues hubiera sido la hostia. Sí. Mira, escuchándote se me han ocurrido 2 preguntas más al respecto. ¿Es verdad que Heineken en Holanda les pegó bronca por pasar del 0-4 al 2-4 cuando llegaron al vestuario? Heynckes era alemán, y alemán, cuando dices alemán, era un poco como, mira, precisamente ha pasado esta temporada con Hansi Flick aquí en el Barça, que el primer partido de liga era tal, ganaron,
pero se enfadó y... Es decir, son como muy exigentes, ¿no? Son, sobre todo cuando la cosa va bien y cuando uno piensa que, bueno, ya con esto ya no vale para ganar, pues él sí, recuerdo que un poquito lo que nos reprochó era que un partido que teníamos, ¿no? que habíamos jugado también y que fue una superioridad tremenda, lo acabamos concediendo algo, ¿no? Pero es que Juber fue así desde el principio, es decir, él venía con esa mentalidad y yo creo que no me inculcó, ¿no? Recuerdo que el principal cambio que introdujo fue el de viajar los viernes, cuando viajamos a la península. Claro, anteriormente se jugaba el domingo, se viajaba el sábado, con lo que implicaba viajar desde la isla, en ocasiones coger los aviones, y el equipo tenía un rendimiento mucho mayor como visitante, como local que como visitante. Eso es también ir a las islas a jugar siempre era como algo diferente, ¿no? Y yo creo que desde que llegó se metió en la cabeza de que quería cambiar eso y que si el equipo quería volver a clasificarse o hacer una buena temporada tenía que rendir como visitante. Y la primera medida fue, oye, viajamos los viernes, por lo que implicaba prácticamente entrenar los viernes por la mañana, te ibas de casa y no aparecías por casa hasta el lunes por la mañana o a mediodía. Claro, eso para los que teníamos familia, yo que tenía los niños pequeños y tal, pues era duro, ¿no? Pero al final creo que fue un cambio que acabó también, bueno, percibiéndose como algo positivo en el sentido de que cambió esa mentalidad del equipo, competimos mucho mejor aquella temporada como visitantes, íbamos a entrenar, daba la lista, salíamos, ya te iba con la ropa, viajabas el viernes desde el mediodía a la tarde, llegabas por la noche normalmente a Pamplona, a Bilbao, a Coruña, donde fueses, entrenabas por la mañana, pasabas la tarde allí, jugabas el domingo, hacías noche, o volabas a Madrid o hacías noche, y desde allí salías el lunes por la mañana. Claro, eran 4 días en que estabas fuera de casa, ¿no? Y fue un cambio de paradigma, ¿no? De lo que era viajar el día antes y volverte a estar 4 días fuera, ¿no? Y yo creo que eso hizo que el equipo al principio costó, pero el equipo fuera competitivo fuera de casa. En el Eleodoro ya siempre lo había sido y normalmente lo era. Y yo creo que eso hizo que aquella temporada fuese realmente buena la carrera de Yu como entrenador. Antes decías que no te gustaba mucho ver partidos que ella había jugado, que volviste a ver el del Feyenoord. Y se me ocurría preguntarte, si pudieras volver a jugar un partido, ¿cuál te gustaría volver a jugarlo, volver a vivir lo que viviste en ese partido como jugador? Pues yo, por la rabia con la que me fui, el de Alemania, el del Schalke. Porque creo que era un mejor equipo. Y aquel equipo acabó ganando la UEFA, el Inter. Sí. Y lo que hubiera sido poder, claro, es como se dice ahora, un easy, ¿no? Easy, pero yo creo que lo tuvimos ahí y alcanzamos la prórroga. El partido de ida yo creo que podíamos haber tenido una ventaja mayor, deberíamos haber tenido una ventaja mayor en el Eleodoro, de ir tan solo con un gol a Alemania. Y ellos eran duros, era un equipo, un típico equipo alemán, pero además un equipo duro. Y acabó pasando el eliminatorio, luego ganaron, pero yo si pudiera volver a jugar el partido, pues yo para resarcirme ese partido de vuelta en Alemania, o si me apuras el de ida para poder hacerlo, que el equipo hubiera podido estar mejor y poder haber alcanzado una ventaja de 2 o 3 goles que yo creo que era factible, porque creo que el equipo en aquel momento estaba preparado para haber superado aquella eliminatoria. ¿Y qué hubiera pasado? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero si el Schalke también fue capaz de ganar al Inter, hubiera sido una utopía el poder acabar ganando un título. Es evidente que son conjeturas, son hipótesis, son, bueno, un poquito las cuentas, un poquito de la abuela, la cuenta de la lechera, pero yo me quedé con esa frustración del partido de Alemania porque estoy convencido de que éramos mejores y que podíamos haber pasado el eliminatorio. No que éramos mejores a nivel técnico, no, tenemos mejor equipo, sino que ya en el partido de ida fuimos superiores, que futbolísticamente les podíamos haber ganado, y luego al final el fútbol, como sabemos, tiene muchas circunstancias, que normalmente que tengan mala suerte, que más acierto, menos acierto, pero estuvo ahí cerca la cosa, acabamos en esa prórroga y fue realmente una decepción. Así que en vez de volver a revivir buenos momentos, que ahí están y ahí se quedan, ¿no? El partido de Garacho, todos esos buenos momentos que hemos recordado, es difícil pensar en mejorarlo, ¿no?
pero resarcirte del partido de Alemania pues sería haciendo fútbol ficción sería lo que más me gustaría. Y no pienso en un momento cuando me han preguntado esto, sino que pienso en ese partido de la amargura que nos pegó. Te hablaba antes de la amargura contra la Juve, pero no fue igual. Contra la Juve era el mejor equipo, eran mejores futbolistas, eran mejores. Como he dicho, pues nos hubieran, yo creo que en otras condiciones, en mejores condiciones, podríamos haber competido mejor. No digo pasar eliminatorio, porque nos metieron 3 en Italia, pero en Alemania y en ese partido, en esa eliminatoria, yo creo que nosotros, por fútbol, por todo, éramos mejor equipo. Lo demostramos en la ida, podíamos haber lanzado una ventaja mayor y luego, al final, la vuelta fue una. Yo tengo que reconocer que también odio a Wilmot. El belga, ¿no? Creo que es la única vez en mi vida que he llorado, si era un niño, pero que he llorado por un partido de fútbol, fue ese día. Estamos repasando, 4 años de intensidad máxima y de gloria para el Tenerife, ¿no? Del 93 al 97. Doy un pasito más. Pasan los 2 años siguientes. Se confecciona en teoría un equipo para ganar la liga. Se presentó así el proyecto. ¿Qué falló a finales de los 90? ¿Y por qué acabó la magia? ¿Y con qué sabor te fuiste del Tenerife? ¿Con qué sensación? Es difícil saber, analizar incluso con el paso del tiempo qué sucedió para que un club que iba a clara ascendencia, que un equipo que normalmente en esas temporadas pues había tenido un rendimiento espectacular, pues acabase como acabó en aquella temporada en segunda división. Es difícil de analizar. Yo recuerdo que, y a veces lo hablamos y mucha gente recordando de épocas que en la temporada que se acabó bajando a segunda había una serie de jugadores que eran de un nivel buenísimo, es decir, que eran muy buenos. Y el equipo acabó bajando y es difícil de pensar que con Joka, con Jokanovic, con Mackay, con Domingos, que era un jugadorazo, con Emerson, con cualquiera de los que había, con toda la plantilla que teníamos, que pasara lo que pasó, pero al final, pues yo creo que no fue acertada en aquella época pues la configuración del equipo, no hubo ese feeling y al final lo puedes achacar a muchas circunstancias. No, desde luego no puedes hablar de una sola, pero sí que es cierto que cuando me hablas de mi etapa final, nos hablas de esos primeros años, pues está muy ligada a ese descenso y para mí fue duro, ¿no? Yo creo que para todos, después de vivir lo que habíamos vivido y después de que el club daba la sensación de que en ese sentido pues, mejoraba, que era capaz de tener acceso a hacer inversiones en futbolistas importantes, pues que todo eso acabase derivando en el descenso a segunda. Yo realmente todavía, con el tiempo, en aquel momento ni ahora, después de analizarlo, como me he parado a analizarlo exhaustivamente, pero pensarlo, que a veces lo he pensado y he hablado con gente, oye, vaya equipo tenía esta, no sé qué, el otro domingo, Joka, Mackay, mira lo que hizo, bueno, pues te das cuenta de que tuvimos que hacer cosas mal. Se tuvieron que hacer cosas mal para que un equipo como aquel acabase bajando de categoría y cuando se hacen cosas mal, pues se hacen cosas mal en el campo, se hacen cosas mal en la dirección, se toman malas decisiones y yo creo que al final fue una sumatoria de todo eso lo que hizo que un club que era, yo creo que una de las sensaciones en la Liga Española en aquellos años, pues acabase bajando a segunda y que fuese una decepción. Para mí lo fue. Una pregunta, eso que dices, ¿no? El equipo se convirtió en una de las sensaciones con buenos jugadores. ¿Quién fue el compañero que más te impresionó de todos los que tuviste en la isla por su calidad? Había muchísimos, pero yo por jerarquía, es decir, por calidad, pues por calidad, es que ya lo sabes, puedes hablar de Redondo, de Felipe, de Chemo. A mí también Chemo es un jugador que siempre he tenido una relación muy cercana con él y me parecía un jugadorazo. Juan L para mí yo tengo debilidad. Para mí era, como te he dicho antes, era un futbolista de los que no hay.
de los que hoy en día no se ven, que el futbolista irregular, lo que era capaz de lo mejor y que el día que estaba, como he dicho, que estaba inspirado y que eran muchos días, no era de forma esporádica, muchas veces estaba inspirado. Era, como te he dicho antes, aquel futbolista que flotaba, ¿no? Que veías que los hay hoy en día, los ves, ¿no? Esto no corren, esto somos por el campo como flotando, ¿no? Juanel, Felipe, por calidad. Pero yo al final, por jerarquía, Macay, cuando vino me impresionó, ¿no? El físico que tenía. Recuerdo que habíamos hecho una prueba de velocidad, salto y tal, y ya tenía unos valores físicos, que bueno, la zancada que tenía y tal. Pero bueno, tampoco aquella temporada se sintió como un jugador, pero tampoco estuvo a seguir en el nivel que hubo después. Me veo con todo esto, al final, ¿no? A hablarte del que si tengo que elegir uno, tal vez no por calidad, porque como te he dicho en esa posición, pues estás hablando precisamente de dos, que eran dos cracks, Redondo y Chemo, pero me quedaría con Yoka, por todo, por esa personalidad que tenía, esa jerarquía, me gusta el talante balcánico, ¿no? Siempre me han gustado los futbolistas de aquella zona y no sé, la personalidad que tenía, esa seriedad, a mí me impresionaba. Es decir, jugabas contra él, te impresionaba, lo tenías de compañero y te impresionaba. El físico que tenía, no sé, era un poco todo. Aquella presencia que tenían, luego futbolísticamente estaba a nivel de estos cracks que hemos hablado antes en esa posición. Y bueno, lo tenía todo. Para mí era, si tengo que decir uno, es difícil, porque te he nombrado algunos y seguro que me he dejado a otros, es decir, porque había en toda esa etapa hubo futbolistas tremendos. Pero si tengo que coger a uno, siempre he pensado que yo apuesto por Oli, por Yoka. Venga, pues en vez de uno vamos a abrir el abanico y vamos a hacer un 11. Un 11 histórico para ti, de tus compañeros o con los jugadores con los que compartiste vestuario, desde el 93 hasta el año 2000. Puedes elegir lo que quieras para hacer un 11. Vale. No puedes difícil, pero... Sí, son muchos y muchas temporadas. Vale, pues venga, empezamos la portería, ¿no? ¿Empezamos con la portería? Sí. Bueno, aquí lo tengo difícil, pero ahí estuvo gente que lo hizo realmente bien. Y luego es que yo he tenido muy buena relación con muchos de los porteros que han pasado por Tenerife. Entonces, por ejemplo, Ojeda yo creo que estuvo en la mejor época del equipo y un rendimiento espectacular, pero por ejemplo el Tati Uruguasi, teníamos una relación tremenda, no tuvo una gran presencia en el equipo, pero teníamos buena relación con él. Cuando vino Juan Carlos Unzue, pues también es una persona espectacular y un portero que me llamaba muchísimo la atención y que ya había conocido con él en el Barça. Pero al final me voy a quedar con uno y voy a poner a Manuel, como se llama, Manolo, el gato de Aducas. La primera temporada que llegué estaba en Agustín y él. Agustín también tenía una presencia tremenda, pero oye, Manuel, por lo que suponía, ¿no? por el tema del canario, era como por el carácter que tenía, como era, ¿no? Pues voy a coger a Manolo, gato de Aducas. ¿Defensa? Pues empezó por el lateral derecho, no tengo ninguna duda. Ahí el capitán Toño. Ahí no pienso más. Ya lo tengo. Te dejo el dibujo que quieras, así que ve diciéndome tu... Línea de 4 siempre, ¿no? Con Antonio Mata, diría que un futbolista, tal vez por ese recuerdo que comentaba anteriormente de Copenhague, pero también porque yo creo que tenía una calidad en el golpeo, tenía una salida espectacular. Bueno, creo que era un central que hoy en día ven muchos de ese tipo, porque se prioriza la salida, ¿no? Se prioriza todo eso. En aquella época no había tantas centrales, no había centrales como Antonio. Entonces voy a quedar con Antonio y su pareja no podía ser otro. Lo podría ubicar en el lateral izquierdo, pero lo voy a ubicar como central, que sería Alexis. Alexis también una referencia, Alexis Suárez, muy amigo, futbolista también espectacular, que tengo muchas anécdotas con él, me reía mucho y también tiene una personalidad que se ve en el campo y bueno, me quedo con Alexis de central, no del lateral izquierdo. Para poner en el lateral izquierdo a otro de los futbolistas que hemos comentado, que es Percy Suárez. Percy
Llegó, fue una aparición tremenda, venía y era un tiro, era espectacular como jugador, físicamente, cómo subía y bueno, a mí me impactó muchísimo y bueno, creo que tuvimos también una muy buena relación, como decía, ese vínculo que había, ¿no? Y le tengo muchísimo aprecio y me quedo con Percy en ese lateral izquierdo. Por eso hablamos de que muchas veces no sabes si es por la calidad, por el aprecio, por lo que supone para ti y el recuerdo que te dejan. Y sí, me quedo con Percy en el lateral izquierdo. En el centro del campo no me gusta mucho el doble pivote, yo soy más de un pivote, de jugar con una referencia, pero bueno, para hacer el equipo ideal, pues me voy a inclinar por dos jugadores en esa posición que los he nombrado anteriormente, por Chemo y por Joka. En esa posición los colocaría los dos, aunque bueno, era difícil que jugaran los dos juntos de forma práctica porque eran esos jugadores que se ponían ahí delante de la línea de 4 y ordenaban el equipo, mandaban, recuperaban y lo hacían todo, ¿no? Y tal vez hubieran sido un poco incompatibles, ¿no? Pero como me puedo tomar esa licencia, me voy a tomar y voy a colocarlos a los dos en mi 11. A partir de ahí, pues ya se empieza a complicar, ¿eh? En la izquierda, pues obviamente voy a colocar a Felipe. Felipe, por lo que supuso, por la ascendencia que tenía en el equipo, por la calidad, por lo listo que era todo, ¿no? Era un jugador especial y en el Tenerife yo creo que si hay referencias uno tiene que ser Felipe Piñamón, que ha vuelto al club, pero que en aquella época era si no el capitán y si no un futbolista con más peso, te diría que sí, en aquella época el futbolista con más peso. Por la derecha, aquí no tengo ninguna duda. Aquí me quedo con el gran Chano. Chano, qué personaje, qué buena gente, que empanada muchas veces, ¿no? Que iba un poco lo suyo, los que no conocíamos, pero pedazo de jugador, tenía todo, ¿no? Es decir, tenía un golpeo, tenía calidad, iba arriba, remataba. Bueno, era el típico jugador que no lo valorabas desde fuera, si lo tenías de compañero veías todo lo que era capaz de hacer Chano, era buenísimo. Ya llevo 2 líneas de 4, me queda casi que voy a tener que apostar todo el 4-4-2 y aquí, como te he dicho, debilidad por Juan L. Y el acompañante pues me va a resultar difícil, vamos a ver, pues Juan Antonio Pizzi. Juan L. Pizzi arriba. ¿Te deja fuera del 11? Sí. Cuando hago 11, yo no me ubico como una de esas referencias. Te he comentado que yo formé parte de aquella etapa, pero ahí había jugadores de muchísimo nivel. Yo creo que si no tengo ningún problema en colocar primero a Juan L. y a Juan. No hay que olvidar a Juan L. y a Antonio. No hay que olvidar que Pizzi, mucha gente no lo sabe y mucha gente no. Es que fue bota de oro en el Tenerife. Es que metió 31 goles en la temporada. Es que lo metía todo. Era espectacular. De ahí se fue al Barça y mucha gente no recuerda que ese Barça se contrataba en el Tenerife en el año anterior para que acabase llegando al Barça. Tuvo que hacer 31 goles y fue bota de oro. Es decir, que creo que fue compartida, ¿no? No me acuerdo con quién fue. Con Alan Shearer, creo. Con Alan Shearer, fíjate, el Alan Shearer, que es el goleador histórico de la Premier. Sí. Vamos a poner en contexto. El futbolista con más goles en lo que es la Premier, creo, en el formato ahora, ¿no? Pero el formato que empezó en los 90, es decir, 35 años de historia, el máximo goleador era Shearer, pues empató en aquella temporada con Juan Antonio con él como goleador y en un equipo como el Tenerife. Tampoco vamos a Madrid y en el Barça. Hace 31 goles, a pesar de que éramos un muy buen equipo, tiene muchísimo mérito y eso lo hizo Juan. Pues nada, ahí lo has visto. Ojeda, Toño, Mata, Alexis, Percy. ¿Ojeda o Manolo? Perdón, Ojeda, he dicho Ojeda. Manolo, estaba pensando en Ojeda,
porque te he dicho que tal vez por rendimiento, ¿no? Pero me quedo con Manolo por el tema sentimental, un poquito el tema de lo que suponía, lo que era ganado Lucas, y que yo llegué y me impactó también como persona y la agilidad que tenía bajo portería y tal. Manolo, Toño, Mata, Alexis Percy, Chemo Luca, Felipe, Chano, Juan L. y Juan Antonio Pizzi. Creo que es un 11 bueno, es un buen 11. Me dejo seguro muchos cracks y puedes pensar que cuando me hables de un jugador te diré, vaya, ¿cómo me lo he dejado fuera? Pero así de primera... No tienes redes, ¿no? No tienes redes sociales. No tengo redes sociales. Entonces estate tranquilo porque nadie te va a decir nada. Me cagarían a pedos, ¿no? No sé. Me por dejarme a alguien, ¿no? Claro, que quede constancia que es tu 11. Yo me voy bien tranquilo, no tengo redes. Por afinidad, no tienes redes, nadie te va a... Bueno, puedes venir a Tarragona y decirme algo, pero no hay problema. Pero sí, seguro. Ahora me vas a comentar de alguien y te voy a decir, me lo dejo afuera. Claro, han sido 7 años. Yo qué sé, también. Me podría poner a cualquiera, es que hay muchos futbolistas de no, vale, pero hay un poquito, ¿no? Como hemos dicho, hay un poquito de persona y de lo bien que te llevas con él, el vínculo que había y sobre todo de la calidad. Pero claro, con la calidad es bastante fácil, ¿no? Porque si piensas en, por ejemplo, me decías, te quedas fuera, pero estaba con él y estaba con todo, había mucha calidad. Todos esos años, incluso los años, como hemos dicho, de decepción, ¿no? Los últimos años, claro, en que deja pensar los futbolistas que había mucha calidad. Lo que pasa es que acabó aquella temporada, pero sin duda, yo creo que es un buen 11. Mira, hablando de las redes sociales, la última ya para terminar, en la página en Instagram normalmente anuncio al protagonista que es invitado y pregunto a los seguidores una pregunta para el protagonista. En este caso, Nacho Vázquez te pregunta, ¿quién es el jugador que más te impresionó en el Barça y en el Tenerife? Ya me ha respondido el del Tenerife, que es Jokanovic. ¿Quién fue entonces el del Barça? En el Barça también lo tengo claro. En el Barça lo tengo claro. Michael Laudrup, porque lo había visto jugar en el Mundial 86 con aquel equipo de Dinamita Roja, aquel que España le acabó goleando, pero me había parecido un futbolista espectacular, la clase que tenía jugando. No sé, yo ya me gustaba cuando lo fichó la Juve y tal. Vino rebotado al Barça, un poquito se salió mal de la Juve. Yo recuerdo cuando fichó por el Barça, pues yo estaba en el Barça Atleti, de 16, 17 años. Y con 18 empecé a entrenar en el vestuario del Barça, de 17, 18 a entrenar, a jugar allá y bueno, tenerlo al lado a mí, es que verlo entrenar, ya constaté todo lo que yo sabía. Es decir, ahí estaba Stoichkov, estaba Koeman, estaba Chiqui Begiristain, Vaqueros y a un chaval como yo con 18 años me impresionó toda esa calidad que había ahí. Pero yo tenía una debilidad por Michael Laudrup y recuerdo que entrar en el vestuario, estar con él, entrenar. Es que lo miraba como un gran... Y recuerdo que es una anécdotas que cuento yo cuando al vestuario del Barça. Recuerdo que había... Ahora ves los vestuarios y tienen allí, ¿no? Que si el fútbol tenis, cuando estaba el Ronaldinho, allí en el vestuario del Barça, tienen unas instalaciones allí para un gimnasio espectacular, tenían un campito para jugar al tenis. En aquella época no había tanto y teníamos una salita al lado, nos cambiábamos ahí en el vestuario del Barça y antes de salir a entrenar, pues haciendo tiempo, poníamos una papelera allí pegada a la pared, sin nada más, una sala grande y jugábamos a meter el balón, ¿no? A un toque, a meterlo. Y yo, uno de los mejores, es decir, tengo que recuerdos del Barça, pero es que jugar a eso con Chiqui Begiristain y con Michael Laudrup, pues yo creo que era, si no el chaval más feliz del mundo en aquel momento, pues estaba por ahí, porque estaba jugando al lado del libro y con Chiqui, que era otro jugador que también tenía cierta debilidad por él. Y bueno, pues me acuerdo de aquello, lo recuerdo, es una de las cosas que tiene viva, que dices, estaba jugando allí al jueguito aquel con la papelera y la pelota jugando el primer toque con el interior allí, rebotando las paredes, tal. Y oye, sí, mi jugador preferido del Barça, yo tengo mi jugador, Michael Laudrup.
Mira, te comento, no fue ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Yo creo que no hace falta que te diga cuál fue la pregunta que más me pidieron que te hiciera. Creo que no hace falta. Solo te diré si te apetece contestar o no antes de hacértela. Porque me imagino que sabes por dónde van los tiros. Ahora que lo dices y si me preguntas si me apetece, supongo cuál es y bueno, estoy abierto a que me la hagas. La pregunta más repetida unas 10 veces es: pregúntale qué pasó con Redondo. Y ahí te la traslado y tú respondes lo que te apetezca. Bueno, ha pasado mucho tiempo ya y tampoco es cuestión de remover. Para mí fue algo duro, porque acabó derivando en que la temporada acabó muy mal para mí y acabó siendo duro. No te hubiera contestado esta pregunta hace unos años, porque, como te he dicho, pues fue difícil de asimilar, pero al final pasa el tiempo y bueno, al final se tiene que poder hablar de todo. Y bueno, fue un entrenamiento, fue algo inesperado para mí. Yo era un futbolista muy pasional, hablaba, puede ser que dijera algo, seguramente dije algo, pero yo creo que todo vino un poquito porque el día anterior habíamos jugado contra el Real Madrid, él se hablaba de que podía ir allí. Bueno, de hecho, yo creo que incluso él no debería estar entrenando aquel día, porque yo sí que no había jugado titular en sí, normalmente los titulares no entrenaban ese día y tal, pero bueno, todo se dio y bueno, es un mal recuerdo, pero yo tampoco vivo de los malos recuerdos, intento guardar malas sensaciones, es decir, pasó lo que pasó, no fue adecuado, no fue una experiencia bonita ni es un buen recuerdo. Recuerdo incluso que aquel día tenía el cumpleaños de mi mujer, teníamos la fiesta en casa y después y tal, y todo fue como muy difícil, ¿no?, de asimilar y es complicado incluso cuando pasa el tiempo hablar de ello, pero bueno, tampoco, como te he dicho, no me habían hecho nunca esta pregunta así de forma pública, o alguien que me preguntase explícitamente por lo que pasó y bueno, como digo, al final el tiempo lo cura todo, no guardo ningún tipo de rencor y siempre le deseo que le fuesen las cosas bien. No tuvimos una relación con compañeros a partir de ahí, ni antes tampoco la habíamos tenido, no tuvimos tiempo ni de tener ni buena ni mala relación, yo tampoco hacía tanto tiempo que estaba en el equipo y realmente fue una lástima, pero bueno, al final, como digo, ¿no?, en el periplo, en tu trayectoria como futbolista, pues vives situaciones de todo tipo, cosas buenas, cosas malas, y también las cosas malas están ahí, forman parte de tu vida y hay que aprender a superarlas. A mí realmente me costó superarlo, porque, como te he dicho, fue bastante, entre comillas, traumático, pero bueno, al final, como te he dicho, pasa el tiempo y no me importa comentar o explicar cómo fue todo y tampoco le doy más importancia que la que tuvo en aquel momento, que sí la tuvo, fue algo así que le llamó mucho la atención, pero bueno, a todo el mundo le puede pasar, lo pasó y como te he dicho, pues ahí queda y yo tienes ese recuerdo que fue un mal momento, pero no guardo nada negativo ni ningún rencor y ahí queda, como te he dicho. En aquel momento, pues sí que hubo cierta rabia, yo tenía una personalidad que tengo y era muy impulsivo y fue duro, ¿no? La primera temporada, acabar aquella temporada después de lo que pasó y tal, pues no fue agradable. Pero bueno, como decimos, ¿no?, la vida pasa y por la vida, en ese tránsito de la vida te pasan cosas que no te gustan, digo, que son traumáticas, como te he dicho, pero forman parte de lo que ha sido o de lo que ha sido en este caso fue mi carrera deportiva, mi trayectoria en el Tenerife y como decía, ¿no?, supongo que mucha gente te lo debe haber preguntado cuando me has preguntado por qué, porque no se ha hablado demasiado de eso, nadie me lo ha preguntado, yo no lo he comentado y tampoco quiero hacer tampoco mucho más de lo que hay, ha pasado mucho tiempo y ya está, pasó lo que pasó y como te he dicho, seguro que fue sin pensar, fue algo que sucedió y ya está, tampoco hay que ir mucho más allá. Pues te agradezco que te hayas abierto aquí y hayas... Te digo en serio que es la primera vez que hablo así, que me preguntan de forma pública. Me ha preguntado gente a nivel personal, oye, ¿qué pasó? Tal, pero no de forma pública me han preguntado sobre este tema. Muchas gracias por la respuesta y ya para terminar y cambiar un poco, pasar página, simplemente 10 preguntas rápidas para que respondas en
en una sola palabra, ¿vale? Una sola palabra y terminamos con esto. Un compañero. Toño. Un estadio. El Oro. Un gol. El de Gijón. Un entrenador. Jules Heynckes. Tu momento favorito en el Tenerife. Mi momento favorito en el Tenerife, pues el partido de Feyenoord. El rival que más te impresionó. ¿El futbolista o el equipo? Futbolista. El rival que más me impresionó, Romario. Un lugar de la isla. Un lugar de la isla. Me quedaría con... Me gusta el norte, me gusta el Puerto de la Cruz en sí, me gusta el clima. Entre el sur, Santa Cruz es evidente, pero me quedaría con el Puerto de la Cruz, me gusta el Puerto de la Cruz. Una comida. Oh, que me guste a mí o que esté relacionada en este caso con Tenerife. Como quieras. Una viejita, bien cocinada. ¿Otro deporte? Bueno, me gustan mucho deportes. Me gusta mucho el básquet y soy un enfermo de los deportes. Me gusta el atletismo, me gusta el tenis. Es decir, que si tuviera que elegir un segundo deporte, por lo del seguimiento que he tenido durante estos años y por afición y tal, el básquet. Y por último, la afición del Tenerife. La afición del Tenerife, fantástica. Pues nada, Antonio, muchas gracias por este tiempo que has dedicado a hablar conmigo. Y eso, te agradezco mucho que te hayas abierto, que hayas sido sincero y que hayamos recordado tantos buenos momentos. Realmente es bonito siempre revivir aquello, como hemos dicho, por revivir lo bueno, también los momentos malos, que también los hubo, pero sí, la verdad es que una vez empiezas a abrirte, empiezas a recordar cosas que te abren un poquito otra vez, ¿no? Te dejan un poquito sin aliento, porque fue una época que estuvo bien realmente. Muchas gracias por esto y también por lo que nos dieron en el campo. Muy bien, a ti, un abrazo y a toda la afición de Tenerife.